Su fidelidad permanece ahora y para siempre. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermano. Sin más, vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder estar compartiéndolo. No sé cómo voy a hacer, pero bueno, con la ayuda del Señor. Quiero que pueda estar hablando de su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 45. Vamos a leer el versículo del 1 al 5 y luego el 15 y 16. El 14 y el 15. No lo confundo. Génesis 45, leemos desde el 1 al 5 y luego versículos 14 y 15. No sin antes de alguna manera significar lo que vamos a estar leyendo. ¿Cuántos conocen la historia de José? Algunos no. Vamos a estar haciendo un repaso así medio rápido acerca de la historia de este hombre y lo que tuvo que soportar y lo que tuvo que pasar. Y cuál fue el colorario de lo que pasó luego con todos sus hermanos. Amén. Capítulo 45 de Génesis comienza diciendo: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Y el verso 14 dice: y se echó sobre el cuello de Benjamín, habla de José, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Amén. Si bien es cierto que estos versículos hablan de algo que ocurrió posteriormente, algunos hechos que habían acontecido durante la juventud de José. Allí por el capítulo 37 del mismo libro, no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero lo invito a usted en su casa que con detenimiento pueda leer desde allí, de Génesis 37, y va a entender un poco lo que de alguna manera Dios nos quiere hablar en esta mañana. Porque relata allí desde el capítulo 37 de Génesis la vida de este hombre José. Y yo le pedí al Señor que me dé una palabra para poder compartirla junto con todos ustedes. Y Dios me llevó a esta palabra. Para mí ha sido una historia muy, si bien la conocía, pero cuando uno la vuelve a releer, se da cuenta de muchas cosas y nos resulta en principio un poco, nos cautiva, nos edifica y por cierto nos enriquece en nuestra vida espiritual. Este joven, por cierto, era el más pequeño de los hijos de Jacob. Tenía alrededor de 17 años y estaba allí él apacentando junto con sus hermanos la tarea que habitualmente se hacía, que era
de apacentar las ovejas o cuidar las ovejas. Pero este José tenía algo que lo hacía muy particular, para decirlo de alguna manera. Era un soñador. Y después, mediante la palabra, vamos a entender que los sueños que tenía José no eran sueños de grandeza, no eran sueños para sí mismo, sino que eran la misma voluntad de Dios para con su vida. Luego lo entendemos. Pero dice la Biblia que era un soñador. Si uno ve a un chico de 17 años en este tiempo, no creo que tenga muchos sueños, o los sueños que tienen no son muy bien conceptuados, ¿no? Pero este muchacho era un hombre, ya un joven, que tenía, por cierto, el privilegio de ser el más chiquito y el más amado de su padre Jacob. Solamente el hecho de ser el más chiquito y el más amado de su padre Jacob repercutía en la vida de sus hermanos y comenzaron a tenerle bronca, ¿no? Comenzó con una bronca, pero se fue incrementando cada vez más esa bronca que tenían sus hermanos para con este jovencito. Y sobre todo cuando él revelaba, como cualquiera de nosotros, tuve un sueño. Y en algunos de los sueños daba a entender como que él de alguna manera iba a ser una persona preeminente y que todos los que les rodeaban les iban a servir. 2 sueños tuvo José. Primero se vio atando manojos de fardo en el campo con sus hermanos y dice que cuando apilaban los manojos el de él estaba derechito y cuando los 2 hermanos apilaban los manojos, todos esos manojos tenían una leve inclinación hacia ese que estaba derechito, dando a entender de como que estaban de alguna manera subyugados a ese manojo. El segundo sueño tiene una similitud de alguna forma. Se encuentra José allí también y dice que él se ve junto con 11 estrellas, su padre y su madre, y él se ve en la visión, en el sueño, de una manera, y que todos los que estaban a su alrededor de alguna manera estaban subyugados ante su presencia, como inclinándose. Lógicamente, cuando José contaba estos sueños, los hermanos, como dicen algunos, vio semiflora, bronca hacia la persona de José. Si entendemos lo que la palabra nos quiere resaltar desde el capítulo 37, podemos entender algunos aspectos tan importantes para nuestra vida espiritual, como por ejemplo que fue muy amado, pero también muy odiado. Amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. Tal fue, y para ir resumiendo de alguna manera lo que pasó en la vida de José, para que aquellos que no conocen esta historia, real por cierto, era tanta la bronca que sus hermanos tenían para con José, que pergeñaron un plan. Dice la Biblia que estaban sus hermanos paciendo las ovejas en determinado lugar, y su padre mandó a que fuese con ellos. Y cuando llegó al lugar no estaban sus hermanos allí, sino que se habían trasladado a otro lugar. Y José fue a buscarlos. Y cuando sus hermanos le vieron que llegaba de lejos José, ya estaban pergeñando qué hacer con él. Y lógicamente que los pensamientos no eran buenos para con José. Totalmente lo contrario. Querían matarlo. Y se comienza una discusión entre algunos de ellos de qué hacer con él. Ya no soportándolo, ya no aguantándolo, tienen la feliz idea, de alguna manera para decirle, de alguna forma, de meterlo en una cisterna que no contenía líquidos, una cisterna vacía, y allí lo esconden, y en algún momento ellos comienzan a dialogar y a decirse unos a otros, vamos a matarlo.
no lo aguantamos más. Pasa una tribu de amalecitas por allí y sacan a José de esa situación con el desconocimiento de sus hermanos y lo trasladan a Egipto, donde después José comienza a tener otra vida lejos de su familia, lejos de su padre, de sus hermanos y todo aquello que era su entorno. Pero, ¿cuáles eran los sentimientos que José tenía a pesar o por haber pasado por esa situación de desprecio y de odio? Para sorpresa de nosotros, para sorpresa de aquellos que leemos la palabra, dice en muchos pasajes que José no sembró en su corazón ningún tipo de odio, de resentimiento para con sus hermanos, a pesar de lo que le habían hecho. Podríamos pensar que esa envidia, ese desprecio, esa falta de compasión podría haber cegado el corazón de José y haber acumulado algún tipo de resentimiento. Pero él se dispuso no contaminar su corazón. Y comenzó a vivir una vida en Egipto, allí como esclavo primeramente. Después fue siendo una persona más importante hasta llegar a ser el segundo en la casa de Faraón. Por supuesto que hubo algunas cosas en el medio que no las voy a mencionar en esta mañana. Pero yo creo y me puse a pensar si José, estando en otro lugar tan lejano de su familia, pensando en su corazón, ¿por qué mis hermanos hicieron esto conmigo? Pero la palabra vuelve a reiterar que José no contaminó su corazón. No se llenó ni de odio, ni de resentimiento. Aunque lo pudo haber hecho. Y me hice esta pregunta y la quiero también hacer a todos ustedes que están presentes en este día. Si nos hubiese tocado vivir una situación como la que yo planteé recién, la de José, ¿cuál hubiese sido la actitud suya o mía o de nosotros ante aquellas personas que tanto mal me hicieron? ¿Cuál hubiese sido? Piénselo. Cuando lo agarro, lo reviento. Me las va a pagar. Yo no lo puedo perdonar. Lo que hicieron conmigo es imperdonable. ¿O no? Este relato de José es uno de los relatos más inspiradores que nos enseñan que el perdón libera. El perdón libera. ¿Cuál hubiese sido el sentimiento que nosotros hubiésemos tenido si hubiésemos tenido que afrontar la situación de José? Rencor, amargura, odio, resentimiento, venganza, ya me la va a pagar. ¿No? Creo que el común de la gente es lo que haría, ¿no? Y mientras pensaba y reflexionaba a través de todo esto, aquellos que hemos estado de alguna manera trabajando en las campañas que se hacen evangelísticas a través de muchos años y que hemos frecuentado o hemos trabajado en la parte de liberación, por ahí, allí comandados con nuestro hermano Cacho, que siempre estuvo al frente de todo eso,
Usted sabe que este es uno de los flagelos más terribles que tiene que afrontar la gente. Porque cuando usted comienza a hablar con la persona para traerle el mensaje de salvación, de sanidad, de liberación, comienza a expresar lo que hay en su corazón. Y no quiero exagerar, pero el 70 o 80% de las personas que uno puede dialogar en las carpas tienen este problema: odio. Y cuando el odio se enquistó en el corazón, cuando el odio quedó grabado y sellado en su corazón, difícilmente puede admitir el perdón. Y hay que trabajar mucho. Y cuando usted le dice: mire, hermano, ¿usted quiere ser libre? Sí, quiero ser libre. Tiene que perdonar. No, no me hable. No me hable del perdón. Y uno sigue trabajándole allí, ¿no? Si no perdonás, no vas a ser libre nunca. Vas a estar atado a una cárcel espiritual. Y vas a vivir en depresión, en amargura, en angustia. Es muy difícil trabajar este sentimiento en aquellos que han enquistado esta raíz de amargura en sus corazones. No fue esto lo que pasó en José. Como leímos allí en el capítulo 45, ¿qué hizo José? Le dijo: ustedes me hicieron esto. Les recriminó. Después que se había encontrado había pasado durante mucho tiempo, no los veía. Él los reconoció a sus hermanos, pero sus hermanos a él no lo reconocieron. Hasta que estalló ese sentimiento: son mis hermanos. Y como no había contaminado su corazón, no los juzgó. No los reprendió, no les pasó factura, los abrazó a uno por uno y lloró sobre sus cuellos y ellos lloraron sobre el cuello de José. Quiero ser breve, hermano, pero sí también quiero de alguna manera significar la importancia del perdón. Y muchos dicen: yo lo perdoné, pero si hay un pero en el medio, no hay perdón genuino. Yo lo perdono, pero el perdón tiene que ser algo que salga directamente del corazón. Perdonar es renunciar a los recuerdos dolorosos del pasado. Aquí mismo yo he ministrado durante las clases de primeros pasos a hermanos, personas que han tenido una experiencia con Jesús y que costó hacerles entender esto acerca del perdón. No porque me hicieron mucho daño, no porque me hirieron mi alma, hirieron mi espíritu. Tenés que perdonar, porque si no hay perdón no hay bendición. Si no hay perdón, no hay libertad. Y lo que comenzó con un rencor, lo que comenzó como algo, si no lo cortamos en el medio, se hace una raíz de amargura. Cuando esa raíz de amargura comienza a florecer, termina, ¿sabe qué? En el odio. Me pasó una experiencia personal, familiar. Tenía un hermano que ya partió. Tenía un resentimiento al principio con otro de mis hermanos mayores. Y tal vez lo que él sentía era genuino, porque era así. Pero cimentó tanto su desprecio, su rencor, cimentó tanto que se convirtió en odio. Usted sabe que él estaba el último tiempo prácticamente no podía caminar. Y pasó por una cantidad enorme de médicos que le diagnosticaban que no tenía nada. ¿Sabe lo que fue lo que lo postró? El odio que estaba en su corazón.
Estaba contaminado sus huesos, su corazón, su alma, su espíritu. Y esto le trajo aparejados un montón de problemas de salud. Y murió así, en la misma condición. Yo le decía, tenés que perdonarlo. Yo sé que tenés razón, o tenés las razones, pero tenés que perdonar. Hermano, cuando el odio se inquista en el corazón, es muy difícil. Por eso hay que cortarlo de entrada, ¿vio? Ay, la hermana no me saludó. Y ya uno comienza a decir, bueno, la hermana no tiene algo conmigo. Y eso, si usted no lo corta en el acto, se convierte en algo mayor. Y luego pasa a mayor. Y termina en un sentimiento que no tiene nada que ver. ¿No? O se entera que hablan mal de uno. Ah, si es por eso, hermano, mire, yo no tenía que estar parado acá. Se entera, no, porque el hermano Javier, hermano, está bien, decí lo que vos quieras, tengo mi corazón y mi mente y mi conciencia tranquila, pueden hablar lo que quieran, no hay ningún problema. Pero el odio es tremendo, hermano. Y esta palabra que yo quería compartirles a ustedes, siempre Dios tiene un propósito con su palabra. Siempre lo tiene. Él la envía. No sé para quién es. O si es para mí también. Pero Dios envía su palabra para hacernos crecer y para hacernos madurar y para hacer entender de que sin la voluntad de Dios en nuestras vidas difícilmente podamos vivir en libertad. El odio cautiva, el odio te ata, el odio, el resentimiento, son cárceles espirituales que se forman a nuestro alrededor, que no vemos, pero si no metimos el perdón, nunca podremos ser libres. Una historia más. Claudio, vas a matarme, ¿no? ¿No? Bueno, la congregación. Ah, te tocó la palabra, ¿viste? Bendito sea el nombre de Jesús. La muerte de Jesús, sin ir más lejos. ¿Qué hizo en nosotros? Cuando Jesús era clavado en el madero, estaban a su alrededor aquellos que lo estaban crucificando. ¿Sí o no? ¿Estaban también sus discípulos? Sí. Cuando estaba siendo crucificado y antes de decir la palabra consumado es, ¿cuál fue la expresión que Jesús dijo que a mí me quedó sellada en el corazón? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, si Dios te perdonó a través de la vida de Jesús, si Jesús me perdonó, no te condenes. Si Jesús te perdonó, perdona. ¿Es difícil? ¡Oh! ¡Sí! Es muy difícil. Pero cuando emitimos el perdón, estamos siendo liberados, no solamente aquel que nos lastimó, sino nosotros mismos. Si Jesús nos amó, también amemos a aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han hecho daño de alguna manera. El perdón trae sanidad. La sanidad nos acerca a Dios. Y Dios nos va a dar la capacidad que tuvo José de soñar, de vivir, de amar, de crecer, sin ninguna raíz de amargura ni ningún obstáculo que pueda impedir que la bendición de Dios esté sobre mi vida. Hermano, tenemos que perdonar. Nos hacen daño. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? Emitir el perdón. Porque Dios va a premiar tu actitud. Porque Dios va a premiar tu actitud. No te olvides que no estás solo.
que Jesús está con nosotros. Amén. Que esta palabra pueda hacernos reflexionar. Lea la historia de José. Léala. Miren, lo encargo como hacían los maestros antiguos, ¿vio? Ahora no tanto porque ahora mandan a la fotocopiadora para que vayan a buscar los fotocopias para armar, ya tienen todo impreso y ya se contestan. No, antes teníamos que buscar en los libros, ¿vio? Leer, era muy diferente a lo de ahora. Pero en aquel tiempo decíamos tarea para el hogar, ya la maestra, tarea para el hogar, copien, y uno copiaba todo y el viernes teníamos 3, 4 hojas para hacer el sábado y domingo, hay que leer, lea la palabra de Dios. Este capítulo, Génesis 35, 37, comienza allí y termina en este corolario de que hemos leído el capítulo 45. Léalo y va a ver qué edificante es para su vida. Amén. Dios nos bendiga y que podamos hacer su voluntad en todo tiempo. La voluntad de Dios es que con la misma manera que Él nos perdonó, nosotros podamos perdonar a aquellos que nos ofenden en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, así como está. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias porque hemos entendido que el perdón libera nuestros corazones y no contamina nuestra vida espiritual. Seguramente, Señor, tú has enviado esta palabra para alguien o muchos o todos podamos entender, Señor, que no podemos vivir impresiones de amarguras, de rencores, de resentimientos y mucho menos de odios. Señor, bendice a tu pueblo, Padre, que esta palabra pueda germinar en nuestras mentes, Señor, y producir el fruto para la cual tú la has enviado. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a aquel que está con problemas, con dificultades, o que tal vez está atravesando alguna situación como la que hemos estado hablando en esta mañana. Señor, que esa bendición venga y tú alcances con gracia a cada uno para que podamos perdonar, así como tú nos has perdonado en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al que vive, al que reina. Pastor, por favor.